Denomina derecho internacional al conjunto de principios y normas que son válidos para todos los miembros de la comunidad internacional. Este derecho, a su vez, se complementa con otro tipo de contenidos, como lo relacionado con los individuos, y lo expresa a través de subsistemas, como lo son el derecho internacional humanitario, el cual aporta al reconocimiento de las personas como sujetos de derecho internacional. El derecho internacional fue integrando progresivamente la defensa de los derechos fundamentales desde el siglo XIX en adelante. Nachman Alexander, en el Anuario Mexicano del Derecho Internacional de la Universidad UNAM, expone que hoy en día, en la doctrina contemporánea de este derecho, se reconoce la responsabilidad penal que tienen los individuos ante violaciones del derecho internacional, independientemente de las regulaciones nacionales, y la distingue de la responsabilidad internacional estatal que se genera por hechos ilícitos, es decir, el no cumplimiento de las obligaciones primarias u omisiones que se pueden atribuir a los estados, y la responsabilidad por hechos ilícitos excepcionalmente graves, como las violaciones a las normas imperativas del derecho internacional o normas ius cogens, como es el caso del genocidio, la esclavitud, la tortura, crímenes de lesa humanidad, entre otros, por considerar que amenazan la paz y seguridad de toda la humanidad. Se tiene en cuenta, mediante un nuevo enfoque establecido por la creación de tribunales ad hoc, que la responsabilidad individual y la responsabilidad del Estado coexisten y no son mutuamente excluyentes. Es decir, que en casos de responsabilidad estatal no se libera a ciertos individuos de su responsabilidad individual, y tampoco la responsabilidad individual debe eximir al Estado de su propia responsabilidad internacional. El profesor Henkin sostuvo que casi todas las naciones cumplen con casi todos los principios casi todo el tiempo, pero esto conlleva a que en ocasiones exista el incumplimiento de sus obligaciones por parte de ciertos sujetos del derecho, lo que termina por acarrear con la responsabilidad internacional y enfrentarse a consecuencias jurídicas. Dentro de estas consecuencias jurídicas de la responsabilidad se incluye la obligación del autor de la infracción de cumplir con la obligación que fue infringida, concluir con el acto ilícito, proporcionar garantías de no repetición y recuperar el daño provocado con la infracción. Cada sujeto del derecho internacional afectado por un hecho ilícito tiene la facultad de solicitar la responsabilidad internacional del culpable, exigiendo que se apliquen las consecuencias y repercusiones propias según el caso. La responsabilidad internacional también ha sido un principio que ha sido resaltado y establecido desde comienzos del siglo XX, incluso en tribunales regionales especializados como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está resaltado la responsabilidad de este principio al indicar que cualquier infracción a una obligación internacional que haya originado o causado un perjuicio implica la obligación de indemnizarlo de alguna manera. Dentro de la reiteración de este derecho en la jurisprudencia internacional y en tribunales ad hoc, destaca el caso del Tribunal Penal Internacional de Ruanda. Como resalta Cecil Abdel, asesora de este tribunal, en 1994, este fue instaurado por el Consejo de Seguridad, propuesto por Ruanda el 8 de noviembre de 1994, con el fin de mantener y restablecer la estabilidad de la nación a través de la paz y el juicio a los individuos responsables de la violación de los derechos humanitarios, principalmente dentro de los delitos de genocidio y limpieza étnica a más de 800.000 personas, en su mayoría tutsis, durante este año en el territorio. Este tribunal dejó un total de 93 acusados y 64 condenas por estos delitos, entre ellos el primer ministro de la época, John Kambanda, por delitos de incitación al genocidio, y crímenes de lesa humanidad, con un periodo de cadena perpetua, marcando un precedente en la historia del derecho internacional en la condena de líderes políticos del mundo, donde también se destacan en este tribunal las primeras condenas por genocidio y crímenes de guerra, incluyendo la violación sexual como parte de los actos de genocidio, además de resaltar la responsabilidad de los mandatarios políticos y sentando las bases para la Corte Penal Internacional. Otro de los casos es el expuesto en Dipúblico en 2019 en el Canal Corfú. Este caso tuvo su origen tras el choque de dos destructores británicos en Samoires y Boulogne, con minas en aguas albanesas, generando no solo pérdidas materiales, sino también pérdidas humanas, con más de 45 oficiales y marineros británicos fallecidos.
Ante lo sucedido, el Reino Unido solicitó la atención del caso ante el Consejo de Seguridad. Frente a la situación, el Consejo recomendó a través de la resolución del 9 de abril de 1947 el traslado de la controversia ante la Corte Internacional de Justicia, en la cual se puso en consideración cuestiones como la responsabilidad de Albania frente a las explosiones y la posible violación al derecho internacional por parte del Reino Unido y su marina en el momento en el que ocurrió el incidente el 22 de octubre y los días posteriores tras llevar a cabo una operación de limpieza de las minas sin la previa autorización por parte de Albania, al constatar que la retirada de estas minas en sus aguas sería una violación a su soberanía. En el fallo, la Corte estableció que el tendido de las minas en estas aguas no se pudo haber dado sin el conocimiento previo de Albania, por lo que el país debió advertir a los navegantes británicos del inminente peligro al que se verían enfrentados y así posiblemente haber prevenido la catástrofe. Y es ahí donde recae la responsabilidad internacional del país. Por otro lado, en la Corte se declaró que a pesar de que Reino Unido no había violado la soberanía de Albania en la fecha de la catástrofe, sí había ocurrido en la violación del derecho internacional los días 12 y 13 de noviembre tras el limpiamiento de las minas. El derecho general y el derecho internacional cumplen una función: asegurar una pacífica convivencia dentro de un ordenamiento justo. Es por esto que la finalidad esencial es asegurar la paz. Así, la función de carácter general del derecho internacional público se basa en reglamentar relaciones entre los sujetos de la comunidad internacional, siendo susceptibles a una normatividad de carácter jurídica. Esta función abarca situaciones de paz o de guerra, siendo esta última estudiada y regida por amplios sectores del derecho internacional público, como lo relata Pagliari en 2019. La relación en cuanto al derecho doméstico de las naciones y el derecho internacional público depende de la interpretación de cada uno de los países frente al sistema del derecho internacional. De esta manera coexisten teniendo en cuenta los enfoques de estos dos tipos de derecho. Debemos recordar que el derecho internacional se basa en dinámicas globales, mientras que el derecho doméstico en la soberanía nacional. El impacto y la dinámica de esta relación se puede ver en la teoría monista y dualista. La teoría dualista, según López en 2008, nos habla de cómo el derecho internacional y el derecho nacional son sistemas normativos totalmente distintos, pues el proceso de creación e implementación es incomparable, ya que son ramas independientes y con fuentes de derecho diferentes. Para que una nación llegue a adoptar regulaciones del derecho internacional, se requiere de la teoría de la transformación, como se expuso en el 2019, en donde el derecho internacional se adapte internamente a cada nación. Todo este proceso a través de una revisión especial por parte de los sistemas internos para luego, con un acto formal por parte del Estado, se acceda a cumplir con las obligaciones que estipulan los tratados, convenios o normas establecidas. Con todo este proceso realizado, se informa al órgano internacional y posteriormente se incorpora a la norma interna. Teniendo en cuenta a Rojas en 2010, en esta teoría, si bien se establece una diferencia del derecho internacional público y el derecho interno, los sistemas no se encuentran jerarquizados uno sobre el otro, sino que se busca que trabajen de una forma conjunta. Por el lado de la teoría monista, se considera que el derecho internacional y el derecho interno pertenecen al mismo subsistema normativo. En esta teoría sí se tiene en cuenta el factor jerárquico en el que se encuentra el ordenamiento judicial. Pues teniendo en cuenta la información de 2019, esta teoría se puede observar de una mejor manera con la teoría de la adaptación o incorporación, en donde las normas del DIP, sin perder su estatus de norma internacional, se incorpora al sistema jurídico nacional. Para la teoría monista, tomando las palabras de Rojas de 2010, se han producido dos paradigmas. Uno en donde la superioridad jerárquica de las normas del DIP se tiene más en cuenta que las normas internas. Y otro paradigma más reciente en donde la superioridad del DIP no resta la validez a las normas nacionales existentes. Sin embargo, se tiende a evidenciar conflicto entre las normas internas e internacionales. Es por esto que se lleva a instancias de anulación o no disposición de las normas nacionales en cuanto contradigan lo estipulado por el factor internacional. Teniendo en cuenta el artículo de Carrillo y Osorio en 2018, la relación entre estos tipos de derecho llega a ser compleja de abordar y de debatir, pues los estados, al ser sujetos de derecho internacional y tener soberanía frente a la normativa interna, deben establecer
normas de manera alineadas y donde la primacía de la norma internacional no entre en conflicto con lo estipulado nacionalmente. Así se facilita el cumplimiento del derecho internacional y se encuentra concordancia con lo estipulado en el derecho nacional. El derecho internacional público responde a un conjunto de normas que regulan las relaciones de los sujetos internacionales. Y en las últimas décadas se ha podido observar cómo este derecho se ha ido cada vez más diversificando y especializando. Es decir, que se dedica a ciertos problemas de manera más particular y a partir de esto se forman ciertos subsistemas normativos. Según la doctora Elvira Méndez Chan, en su capacitación nacional respecto a la fragmentación del derecho internacional público, esta fragmentación funciona a manera de racimo de uvas, ya que en vez de que ocurra una ruptura total del derecho, ocurre el surgimiento de regímenes especiales, estos entendidos como conjuntos normativos que abordan temas especiales y cuentan con su propio sistema de principios y una base axiomática especial. Estos se crean a través de uno o más tratados que son celebrados por los estados y cuentan con características e instituciones propias. Y aunque algunas son más cercanas que otras, todos estos subsistemas comparten un tallo en común, que viene siendo el derecho internacional general. Las causas del aumento de esta fragmentación actualmente recaen principalmente en el fenómeno de la globalización, ya que en un mundo interconectado el derecho internacional público no puede ignorar las nuevas demandas y problemas que surgen a partir de este fenómeno y los problemas transversales, que van desde la explotación de los recursos, el medio ambiente o el comercio internacional, que son temas de gran relevancia en el derecho internacional actual. Otra de las causas es la juridificación, ya que el derecho internacional público se ha integrado cada vez más en los temas de relaciones internacionales, ya que estos se están expresando en términos de obligaciones jurídicas y derechos, como es el caso de los tratados. En las últimas décadas ha incrementado la expansión de estos subsistemas jurídicos internacionales, que van acompañados de una jerarquía normativa en el derecho internacional, gracias al reconocimiento de las normas ius cogens por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. De esta expansión normativa, junto con la intensa regulación jurídica, surgió la posibilidad de que la fragmentación origine conflictos normativos por falta de coordinación entre sí. Dentro de estos conflictos puede surgir la fragmentación institucional y fragmentación normativa. Respecto a la jerarquía de las normas imperativas del derecho internacional o las normas ius cogens provienen de la costumbre y buscan proteger los valores de la comunidad internacional. No pueden ser derogadas por otras normas a menos de que surja otra norma de esta misma categoría. Ejemplos de estas normas son la prohibición del genocidio, la prohibición de la esclavitud y el uso de la fuerza. Por otro lado, existe la ley lex specialis, que aunque proviene de la costumbre internacional, no está recogida en la Convención de Viena. Este principio tiene como objeto armonizar las normas en conflicto mediante el establecimiento de relaciones de primacía, donde prevalece la norma especial que se aplicará según el órgano competente que pueda resolver la controversia a tratar. Con el fin de disipar estos conflictos normativos que surgen a partir de la fragmentación, la colaboración interorganizacional, alentada por diferentes acuerdos, propone la circulación de informaciones, la transparencia, la armonía decisoria y el conocimiento de las obligaciones de los otros subsistemas normativos y sus instituciones. Con esta premisa, la OMC ha establecido convenios de colaboración con el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La difusión extensa de información acerca de cómo puede evitar estas disputas que inevitablemente tendrían lugar con la intensa elaboración de normas internacionales. A su vez, el profesor Alberto Amaral Jr., profesor de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo, propone el método de diálogo de las fuentes, en el que, en el curso general impartido en la Academia de La Haya en 1995, Eric Jaime enfatizó que la pluralidad de las fuentes requiere de la coordinación entre estas dentro de los sistemas jurídicos, marcado por un contexto en el que cada vez más se van legislando diversas materias. En este diálogo se establece que se crea a partir de la coordinación flexible de las fuentes, y esta se da por medio de la convivencia y la aplicación simultánea y coherente hacia un nuevo modo de armonizar la coexistencia de estas normas e identificar su complementariedad. Es de gran importancia que surjan estos procesos de diversificación en el derecho internacional público, ya que estos nuevos sistemas normativos buscan regular de manera más concreta diversas áreas y se permite la creación de órganos específicos para abarcar de manera especial nuevos problemas globales.
En el informe del Grupo de Estudios sobre la Fragmentación del Derecho Internacional y las dificultades derivadas de esta diversificación, Martí Koskiniemi establece que estos nuevos tipos de derechos no surgen de manera accidental, sino que surgen porque tratan de responder a nuevas necesidades técnicas y funcionales. Por ejemplo, la aparición del derecho ambiental es una respuesta ante la creciente preocupación de la comunidad internacional hacia el medio ambiente. El derecho mercantil surge como un instrumento para regular las relaciones económicas. El derecho de los derechos humanos pretende proteger los intereses de las personas y el derecho penal internacional es la expresión jurídica que pretende luchar contra la impunidad. El Pacto de San José, o más conocido como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, desempeña un papel de suma importancia para la construcción del continente americano en temas de derechos humanos, como se estipula en la resolución de la OEA durante el marco de esta convención y su registro en 1978. Una de las principales metas es la protección conjunta para cada una de las naciones americanas frente al histórico de violencia del continente, estableciendo ciertos estándares de prevención y herramientas legales para cualquier víctima que acuda a este. Por ejemplo, en casos de desaparición forzada, torturas o persecución política. También el fortalecimiento de instituciones nacionales e internacionales con sistemas jurídicos sólidos. Así se garantiza democracia y el conjunto de distintos derechos sociales, dando paso a una protección especial a grupos vulnerables como los pueblos indígenas. Como le expresan Medina y Nash en 2007, esta convención tiene como producto el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en términos de libertades fundamentales junto con obligaciones a las que se comprometen los Estados miembros y la estipulación de distintos mecanismos y órganos promotores de la protección del acordado en la convención. Así, salvaguardar la integridad de los individuos del continente americano, siendo la principal meta la reparación a las violaciones causadas y las cuales en algunos casos no son protegidas de la mejor manera por parte de las normativas nacionales. Debido a las tendencias de conflictos internos relacionados con la violencia, la inestabilidad política y económica de los estados, la Convención ha generado labores más complejas frente a la protección de derechos humanos. Como lo dije anteriormente, ha surgido el órgano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2001 establece ejemplos acerca de la intervención de la Corte y su primacía en términos de derechos humanos. El primero de ellos es el caso Petrucci versus Perú, en 1999, en donde se anuló una sentencia contra presuntos miembros terroristas al contemplar que se violaron sus garantías procesales. Esto generó tensión con el gobierno de Perú, que amenazó de retirarse de la jurisdicción de la Corte. Otro caso es Barrios Altos versus Perú en 2001, en donde la CIDH declaró inválidas las leyes de amnistía que quitaban toda responsabilidad a las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos perpetuadas en la década de los 80 y de los 90, en la que se mataron civiles por ser acusados de ser miembros de grupos terroristas. La Corte determinó que las amnistías eran ineficaces y no podían impedir la sanción a los responsables. Teniendo en cuenta a Becerra en 2001, la historia de las dictaduras, violaciones masivas y sistemáticas que han marcado de forma dramática el continente, se ve necesario el ordenamiento jurídico que acoge a los miembros de la Organización de los Estados Americanos. Esto suma al camino que se está construyendo por la evolución jurídica frente a derechos humanos en el continente, con impactos reales, como las sentencias nombradas anteriormente, contemplando y dando respuesta a desafíos contemporáneos como informes especiales de la CIDH sobre diásporas migratorias o el medio ambiente en 2022 y en 2017, con temas económicos, limitaciones financieras y dejándonos en claro la importancia que tiene la Convención de Derechos Humanos en el continente. Junto con su liderazgo competitivo e impulsividad, Donald Trump también se muestra como una persona egocéntrica. A pesar
demostrarse como una persona exitosa y presuntuosa por sí sola. Para que Donald Trump piense de esta manera, ha tenido el apoyo y compañía de personas poderosas durante sus proyectos y campañas, que han hecho que se afiance aún más como figura pública y presidente norteamericano. A partir de esto, se podría decir que de alguna forma Donald Trump se deja influenciar de personas a su alrededor con poder. Este fue el caso de Roy, con sus reglas y nacionalismo que le transmitía a Donald Trump. Además, que desde esta época inicia a fundar su pensamiento de Make America Great Again, promovido por el nacionalismo y patriotismo de Estados Unidos. Las polémicas vividas en esa época sobre la exclusión de ciertos grupos en los edificios de su familia y cómo manejó este tema sería fundamento para entender las políticas actuales que se tienen con los migrantes, los cortes de presupuesto en programas de políticas públicas o el cierre de la USAID. Todo esto influenciado por dos personas poderosas, en ese momento Roy y ahora Elon Musk. Ser estadounidense es lo más importante, por eso busca retornar a su gloria. Antes de los negocios, Donald Trump, la mayoría de las cosas funcionaban como un negocio. Es por eso que le da más relevancia al poder adquisitivo que le contribuye. Trump tiende a buscar siempre el beneficio propio para Estados Unidos, como lo hacía con sus negocios. La conveniencia se deja en evidencia en cuanto al beneficio propio que quiere Donald Trump, su negativa a las organizaciones e iniciativas internacionales o cómo está de agente negociador entre Ucrania y Rusia, pero siempre a cambio de algo, dejando de respaldar a Ucrania más adelante. Respecto a la impulsividad, Donald Trump no ataca los problemas prioritarios para el pueblo estadounidense, representado en la polémica del nombramiento del Golfo de México al Golfo de América. Cuando se presentan problemas internos más graves y con mayor impacto para su población, demostrando lo sensacionalista que puede llegar a ser, pretendiendo y demostrando todo lo que supuestamente puede lograr por ser él. Sin embargo, no trata los problemas de raíz. Con su vista inmobiliaria, la adquisición de terrenos y metales se ha visto presente en su forma de gobierno, desde la propuesta de la compra de Groenlandia hasta la negociación de las tierras raras de Ucrania. Otro de los momentos importantes durante la película son las 3 reglas que Roy le enseña a Donald Trump y que posteriormente él tomaría como suyas. La primera de ellas, atacar, 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 que en la actualidad lo podemos ver reflejado en la guerra arancelaria. Teniendo en cuenta un informe de Bell para la Deutsche Welle en 2025, desde el inicio de su segundo mandato presidencial, Donald Trump ha tenido una palabra mucho en su radar. Esta ha sido aranceles. De esta forma, ha impuesto distintos porcentajes aduaneros a países vecinos como México y Canadá. Aranceles que van de 25% en metales como el acero y el hierro. Esto en busca de la cooperación de las naciones del norte del continente para que se asocien y se unan a la lucha contra las drogas, en especial la del fentanilo y las metanfetaminas. Sin embargo, no solo se ha usado como arma para supuestamente combatir estas crisis, sino que también como arma negociadora frente a sus más grandes competidores como China y de alguna manera proteger la industria nacional estadounidense. Ha pasado algo de tiempo desde que el presidente de los Estados Unidos anunció estas políticas. Durante este periodo hemos visto cómo las naciones han respondido a su ataque arancelario, ya sea devolviéndole algún porcentaje de aranceles o llegando a acuerdos y derribando los supuestos aranceles impuestos anteriormente, como en el caso de México. De esta forma vemos cómo desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha basado su diplomacia internacional de forma agresiva, trabajando en concreto la lucha contra los cárteles que ha declarado como organizaciones terroristas y la inmigración irregular. La segunda regla es negar todo. Aquí podemos evidenciar como culpa de su crisis interna del fentanilo a México y a China, sin tener en cuenta cómo funciona internamente la distribución de esta droga. Como se mencionó anteriormente y teniendo el artículo de Arciniegas en 2025, combatir el tráfico de esta droga es sumamente importante para Estados Unidos. Según expertos, este opioide causa 70.000 muertes al año por sobredosis en el territorio norteamericano. Es por eso que el presidente ha optado por culpar y responsabilizar a México y a China de ser los causantes de este problema interno. Pero es importante tener en cuenta cómo este opioide realizado en laboratorios para combatir dolores fuertes en pacientes con enfermedades crónicas y que en un inicio fue un fármaco solo de tratamiento médico y que por sus efectos ha llegado a convertirse en una peligrosa arma para la población norteamericana, pues se inició a vender de manera clandestina y con dosis mucho más altas de la supervisión médica, creando adicciones muchísimo más fuertes a esta droga que a drogas como la heroína.
creando zonas en donde las personas literalmente son zombies por el consumo de fentanilo, como en Filadelfia. Lo ajustamos a negar todo, pues Trump ha usado esta crisis como excusa para culpar no solo a México, sino a China como directos responsables del tráfico de este opioide. A la nación azteca la ha acusado de que su gobierno tiene nexos con carteles de drogas y el gigante asiático por su producción de fentanilo farmacéutico, sometiendo a que estos países se adapten a las condiciones impuestas por Estados Unidos y para combatir esta crisis, dejando de lado que Estados Unidos debe buscar una forma de cortar este problema de raíz y que debe mejorando políticas de salud y teniendo en cuenta que la mayoría de los dealers que distribuyen esta droga dentro del territorio estadounidense son estadounidenses también, y no mexicanos, latinos o chinos. Otro caso, según Chacón y Hernández en 2025 para Amnistía Internacional, podemos ver desde que llegó por segunda vez a la presidencia, ha realizado polémicas políticas que no solamente dejan en evidencia cómo será su mandato los próximos 4 años, sino también cómo está manejando las crisis con las que ha lidiado Estados Unidos en los últimos años. Estas crisis se están agravando a causa de las decisiones, las crisis ambientales, como la retirada de los acuerdos de París, o, por ejemplo, las crisis sociales dentro de su nación, debido al recorte de programas como la educación o la salud, dejando entender que prioriza lo que él cree importante y que da pantalla o polémica, como el cambio de nombre de Golfo de México, dejando de lado y que no se presta atención a la polémica, a las polémicas que causan sus decisiones internamente sin tener una solución concreta y real de los problemas. Y la tercera regla, no admitir una derrota. Para la muestra, un botón, la toma del Capitolio, que fue en 2021 en Washington, cuando en enero, luego de que se anunciara como ganador en aquellas elecciones a su homólogo Joe Biden, llamó a miles de fanáticos a las calles de Washington, alegando un robo electoral para Trump. Por eso es que lo llamó con el discurso de recuperar su nación, lo que deberían hacer demostrando fuerza, pues la nación no podría verse débil. Este sin duda fue uno de los momentos que marcará la política estadounidense en la última década, pues anteriormente solo se había presentado un caso de tal gravedad en la década de 1910 y en la actualidad ha creado aún más polarización entre los ciudadanos norteamericanos, como lo expresa García en 2024. Teniendo en cuenta cómo se relacionan estas normas con el modelo que ha llevado a cabo en el poco tiempo que lleva su gobierno, al seguir la regla 1 y 2, llega un punto en donde aíslan la nación norteamericana, apartándola de grandes apoyos, en algunos casos, y dando paso a que nuevas naciones ocupen su lugar. Polémicas y fake news han sido otro factor que ha sabido usar Donald Trump, así como logró evitar los impuestos en Nueva York y se volvió un personaje polémico, el manejo que ha dado en sus campañas electorales, en donde las personas prestan más atención a lo que hace, dice o resulta controversial, como los debates con Harris, las fake news de Clinton, o su opinión respecto a las minorías y los planes de apoyos como USAID o políticas ambientales, dejan de lado sus propuestas reales y lo que se supone a lo que debe ir enfocado el pueblo estadounidense, mostrándose apático frente a las necesidades reales de sus ciudadanos. La perspectiva que deja en evidencia Trump, teniendo en cuenta que todos los factores anteriores hacen que se cree una imagen en el exterior, motivando a que otras naciones dejen de lado a Estados Unidos debido a las decisiones erráticas que toma.